Hemos vuelto muy rápido porque teníamos ganas de hablarles de este libro, Arqueología Metódica, de una persona que muchos de ustedes conocerán, Jesús Coria. Muchos le tienen como referente precisamente por su labor en el Instituto Viejo, en el que todo el mundo conoce como el Instituto Viejo, el Jorge Manrique, del que fue director durante muchos años y en el que potenció muchísimas iniciativas que han hecho crecer a esta institución y lo que le queda todavía por venir, de lo que hablaremos también en el futuro. Pero vamos a conocerle en otra vertiente, vamos a decirlo así, en la que quizás pueda ser una de sus pasiones, ahora nos lo aclarará, pero también una de sus vocaciones, que es la poesía. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Porque mucha gente tiene pues, presente al Jesús docente, al Jesús historiador, pero el Jesús poeta es más desconocido. Pues sí, y no porque sea un recién llegado al mundo de la poesía, sino porque en estos momentos en los que tengo tiempo para poder dedicarme a otras facetas de una manera mucho más integral, digamos que de una manera también más intensa, he decidido pues publicar un primer poemario. Estoy trabajando por supuesto en otro más, y este poemario pues contiene pues una serie, digamos, de poemas más antiguos, otros más recientes, porque yo cultivo otros géneros literarios, aunque mi profesión, como muy bien has dicho, ha sido la docencia y la historia. Yo soy doctor en historia medieval y me he dedicado a ese otro campo, a esas otras actividades, a la historia medieval, a la historia contemporánea, en fin, un montón de cosas. Pero yo llevo haciendo poesía desde mi bachillerato, y gracias a un gran personaje que me gustaría recordar aquí, que en la introducción del libro lo manifestó, don Ramón Luelmo, que fue profesor mío en el Instituto Claudio Moyano de Zamora, y era un personaje especial, amigo y maestro de otro gran poeta zamorano, que es Claudio Rodríguez. Claro, estaba pensando que esta publicación se cocinó tiempo A, es decir, llega ahora, pero ya estaba trabajando en ella, bueno, desde antes del confinamiento, pero además con lo que cuenta, ya estaba trabajando en el contenido desde mucho antes y teniendo muy presente dos elementos que ya ha citado, como son otros referentes poéticos, vamos a decir, pero también muy presente la tierra, porque Claro. muchas veces las circunstancias, la falta de oportunidades obliga a uno a irse, ¿no? A moverse, pero sigue estando muy presente la tierra también como inspiración, en este caso, en algunos de los textos. Yo creo que lo has definido perfectamente. Creo recordar, te lo digo de memoria ahora mismo, que era Rilke que decía que la poesía, bueno, perdón, que la infancia es la patria del hombre. Y realmente, pues mis paisajes, mis primeros conocimientos de lo que ha sido la realidad fueron en otra ciudad bastante cercana y muy similar a esta en muchos aspectos, no en el aspecto físico, pero sí en el aspecto social, lo que es el modelo de ciudad que es Zamora. Evidentemente, yo no soy un poeta, entre comillas, subrayado zamorano sin más, porque eso yo creo que menoscabaría cualquier tipo de labor. Yo creo que la época de la boina ha pasado. Mis raíces evidentemente están ahí y estoy muy contento y muy feliz de que sean ellas, pero he pasado 30 años prácticamente en Palencia, he vivido en otros lugares y creo que soy una persona viajada y comprometida con mi tiempo. Bueno, se suele decir además eso de que Sí, sí, uno no es de donde nace, sino de donde pase. Bueno, al final son... uno es A de uno no le todo. puede definir el lugar donde vive o donde ha vivido tampoco, no tiene que haber mucho más. Claro, y de hecho en el libro, si has tenido ocasión de hojearle, una de mis primeras preocupaciones era el cómo organizaba todo esto. Porque claro, tenía poemas antiguos, los he tocado actualmente, claro, pero como antes apuntabas, es cómo se organiza un poemario de estas características, que es amplio, y en el que he querido también, en una introducción que también es bastante amplia, contar de qué va el asunto. Por eso estamos hablando precisamente de ello. Ponen Y antecedentes a la gente, no sé si para que entienda mejor los poemas o para que entienda mejor lo que ha motivado, ¿no? Su es que, creación. mira, los poetas, y permítame que me incluya, somos gente un poco rara. Es decir, yo como historiador soy más metódico, tengo un oficio,
tengo un procedimiento, pero sin embargo la poesía es mucho más compleja. Es un mundo complicadísimo. Si tú te pones a buscar ahora mismo definiciones de esto, de qué es la poesía. Mira, una de ellas, y una definición de Pedro Salinas, que a mí no es uno de los poetas que más me emocione, me gusta mucho, pero no estaría dentro de los 3, 4, 5 poetas favoritos, ¿no? Pero sin embargo es un hombre genial, evidentemente, estamos hablando de uno de los más grandes, ¿no? Decía algo así como que la poesía era encontrar la esencia descubriendo el tiempo y al mismo tiempo sus interrogantes. Yo creo que el elemento temporal es un elemento fundamental en la obra poética. Y esto fue lo que me llevó a buscar ese título que ahora estás viendo ahí, que parece como rebuscado, pero realmente no lo es. Es decir, ¿qué hace el arqueólogo? Pues mete el pico o la pala en la tierra, tiene sus procedimientos, ¿no? Y va encontrando cosas, las organiza de acuerdo a un método, como vosotros aquí, ahora mismo tenéis un protocolo de actuación, te quitas, te pones la mascarilla, colocas esto. Es decir, eso también hay que tenerlo, aunque de una manera un poco más, digamos, menos sofisticada y menos rígida. En este caso, iba a decir que entiendo que también tiene mucho que ver la inspiración, aparte de que uno tenga que tener un método a la hora de ponerse a escribir, pero igual tiene que esperar a que le visiten las musas, como se suele decir, o le tienen que pillar trabajando. Sin duda, mira, hombre, tienes que estar con el bolígrafo en la mano, pero ahora mismo te puede pillar en cualquier momento. Yo ahora mismo, mientras que estaba esperando a entrar, en mi teléfono, en el blog de notas, a lo mejor se me ocurre una cosa y la apunto. Pero lo que te quería decir es que he organizado el libro de acuerdo a digamos, a un índice, a un procedimiento que me parecía que sería fácil, tanto para mí de incluir los poemas, como para la gente de entenderlos. En su tiempo, como decía Salinas. Entonces, en un capítulo, por ejemplo, hablo de mis primeras maneras de ver el mundo, de los primeros soplos del aire, de los primeros colores, de la primera gente que he conocido. Eso es la época en la que, como los psicólogos podrían decir, vives en ese espacio de confort, ¿no? Pero casi todos nosotros, y posiblemente muchos también de los que estáis aquí, pues nos hemos movido. Hoy en día no es como en la Edad Media, que muchas veces no te movías del mismo sitio durante toda tu vida. Esa es la etapa que poéticamente he llamado del exilio, en la época que yo salgo de ese espacio de confort y de alguna manera me disperso por el mundo. Concretamente, aunque hay mucho Palencia en otros poemas, ahí hay uno de Palencia, uno de la calle Mayor. Y luego, pues de los sentimientos, porque lo que buscamos es la esencia, lo que buscamos realmente es la belleza. Si te gusta el cine, a mí una de las películas que más me han llegado dentro y con las que yo me he sentido como más confortado es La gran belleza de Paolo Sorrentino. Es una película maravillosa, donde tienes absolutamente todo de todo. Es que crea cuadros. Sí, pero es que mira, es hasta la música, si me apuras, hasta el último detalle de la fotografía y la profundidad filosófica en muchos casos de algunos de los mensajes que están allí contenidos, porque hay existencialismo, bueno, hay todo. Pues en La gran belleza hay una frase que me hizo reír mucho cuando la vi por primera vez, porque la habré visto, pues yo no sé, 20 veces, del protagonista de Jeb, Jan Bardella, cuando dice que ha cumplido los 65 años, que lo organizan aquella fiestuque del principio de la película, ¿no? Y dice que ha cumplido 65 años, que ya no está para perder el tiempo, que lo que quiere es vivir de otra manera y demás. Que a continuación, si recuerdas, pues tiene una aventura con una señora bellísima, pero que él se levanta, se va ahí en la Piazza Navona, en un palacete de la Piazza Navona, busca otras cosas. Y el diálogo con Fanny Ardant, la protagonista de aquella película de Truffaut tan maravillosa de La mujer de al lado, cuando le dice, le quiero decir una cosa a usted, dice que realmente pues me alegra haberla encontrado y tal, y hablan del amor.
Claro, es que tampoco tiene uno la misma visión del mundo, efectivamente, cuando es niño en su tierra, cuando Claro, crece, es joven, cuando tiene cuando sientes. responsabilidades. Claro, y hay que reconocer que de hecho además pues esto puede ser un poco un viaje por su propia experiencia, porque le lleva Así desde es. Zamora, pasando por Palencia, hasta París, creo, Bueno, a hablo, distintos rincones, o no sé si a París o más bien el guiño a, ¿no? bueno, hay un poema que está hecho en territorio francés, que es en un cementerio americano de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, yo creo que a nuestros alumnos, y te hablo como profesor de historia, tendríamos que hacer, aparte de otras muchas cosas, dos. Una, llevarles a ver un cementerio de estos, de la Segunda Guerra Mundial, donde no haces más que ver cruces en kilómetros cuadrados, ¿no? Y en un césped verde se te sobrecoge el corazón y luego, evidentemente, un campo de concentración. Y yo creo que cuando hayas pasado eso, estás preparado para vivir. Yo hice un poema ahí, precisamente, a un soldado, iba dando por ahí una vuelta en un cementerio que está cerca de la frontera alemana, eh, y se llamaba El muerto William Shakespeare. Y yo me imaginaba cómo podía ser ese pobre hombre ahí tumbado, ¿no? Y pues juego un poco con el equívoco del Shakespeare, el literato con el Shakespeare, el pobrecito, este chico que venía, si no recuerdo mal, de Nueva York, del estado de Nueva York, no sé, por ahí. Y eso es una de las cuestiones con las que termino, y con un poema que sí que está hecho en plena época COVID, en la que hablo un poco pues de a dónde vamos. Es decir, el poemario tiene todo eso, hasta la portada, si te fijas, es de una de las ciudades más maravillosas del mundo, que es Roma. Bueno, y ojo, que a mí la portada ya me llamó la atención y me gustó, pero es que también, por ejemplo, las ilustraciones que acompañan a muchos de los poemas son obra también de quien hace los poemas, Jesús. También ha sacado su rama artística creativa por el lado del dibujo, ¿no? Bueno, yo soy un fotógrafo penoso, te lo reconozco. Y realmente he hecho bastantes fotos de las que están allí, pero también yo querría tener aquí un recuerdo a algunas de las personas que me han ayudado porque yo sé qué foto quería hacer. Muchas son mías o de mis hijos, de mi hijo, la mayor parte de ellas también. Pero también ha habido otros amigos extraordinarios, y esos sí que son fotógrafos de primera línea, como es el caso de Miguel Calleja, que también ha sido profesor en mi instituto y compañero de departamento, que una foto de Moisés que ves ahí y las dos fotos del cuadro de Capel las hizo precisamente Miguel Calleja. Bueno, lo que no nos podemos dejar, Jesús, es el avisar a los espectadores de dónde van a poder encontrar el libro, dónde van a poder conocer esa otra personalidad creativa de Jesús Coria. Pues mira, el libro está editado por una imprenta editora de Granada que se llama Editorial Torres. En principio va a estar distribuido por la red de librerías española, también va a estar en Amazon, en la Casa del Libro, bueno, en las librerías más importantes. Yo me quedé con un número determinado de ejemplares para las presentaciones que, iluso de mí, pensaba haber realizado pues aquí en Palencia, evidentemente, que es ahora mi ciudad, en Zamora, que también lo es, en Salamanca, tenía incluso con unos alumnos de Cartagena que les di clase hace como 30 años, no, 30 y tantos años, me da vergüenza casi decirlo, que se habían enterado y querían que presentara yo el Pero libro. es un momento muy malo para eso, Claro, lamentablemente. entonces lo que he hecho, aparte de que sí lo iba a hacer de todas, es dejar unos ejemplares que están depositados en, yo diría que las principales librerías, o por lo menos con las que yo tengo más relación, que son la imprenta, bueno, la librería Iglesias, está en la Ateneo, está en JM, la que está de frente al Al instituto, instituto, claro. en la librería Amarilla, en la librería del Burgo, bueno, y si hubiera alguna librería más que quisiera, yo no tengo ningún problema en dejarlo. Que se pongan en contacto con usted, que de mil amores, ¿no? Perfecto. Pues Jesús, muchas gracias por haber venido, por acercarnos creaciones poéticas en estos tiempos tan difíciles, que Pues si seguro vienen que bien. a más de uno se lo hace más llevadero. Muchas gracias y Muchas gracias a enhorabuena. vosotros.